Sin levadura en la doctrina. Te habla tu amigo hermano Carlos Lanzamiento. Estás en tu programa Sin levadura en la doctrina. Estamos en la serie de las 40 parábolas de Jesucristo y entramos a la 10ª parábola. Bendito sea el Rey. Estamos haciéndole un seguimiento a lo que estaba antes del capítulo 13, el pasaje monumental de las parábolas. Y encontramos en Mateo capítulo 7 una parábola que también está en Lucas capítulo 6. Se llama la parábola de los dos cimientos. Es muy conocida, las personas que han sido fundamentadas, discipuladas, han oído alguna vez de esta parábola. Leámoslo, dice así, voy a leerlo en el compilado. Tengo un compilado, un trabajo previo en donde he fusionado, sin quitarle ni añadirle, estos dos textos que están en Mateo y en Lucas. Leámoslo, dice así, vuelvo y te digo, voy a compilar Mateo 7, 24 al 27 y Lucas, ya te digo ¿de qué texto a qué texto? Lucas 46 al 49, 47, mejor, del 47 al 49, dice así. Pues todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, cualquiera que me oye, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el que oyó y no hizo, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre tierra sin fundamento, contra la cual descendió lluvia, soplaron vientos y el río dio con ímpetu, y luego aquella casa cayó y fue grande su ruina. Bueno, ahí está la compilación de los dos textos. En esta parábola, y la utilizo como parábola porque la escritura no solamente menciona la palabra parábola, sino también a qué compararé. Y ese a qué compararé, o es similar, es una parábola también, es un símil, una parábola. Entonces por eso encuadra dentro de esto. Y pues los estudiosos y los que han siempre presentado esto, siempre le han hablado de eso, la parábola de los dos cimientos, la parábola de los dos fundamentos sobre los que se construye algo, o la parábola de los dos constructores. ¿Listo? Así se le llama esta parábola. El contexto, tanto en Lucas como en Mateo, el contexto viene de una condenación y una advertencia solemne y severa. Yo diría la condenación más tremenda que hay en el Nuevo Testamento respecto a alguien que le sirve a Dios y que al final de cuentas, cuando va a la presencia del Señor al que dice que le sirve, se da cuenta que ese Señor nunca realmente le sirvió a ese Señor. Leámoslo, está en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Ese es el contexto previo. Sin desconocer que todo el capítulo y toda la enseñanza que viene y arrastra desde Mateo capítulo 5, 6 y 7, puede hacerse extensivo cuando dice ¿a quién compararé? O cualquiera que me oye estas palabras, porque quiero dejarte en presente algo. Nosotros en nuestros textos bíblicos tenemos la Biblia dividida en capítulos, pero en los originales esto era un rollo seguido. El rollo era algo que se desenvolvía y ahí no te decía capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal. Eran separados por las ideas donde uno se daba cuenta que ahí había un punto final y pasaba ya a otra idea, entonces ese era punto aparte. Pero a modo de acercamiento a las escrituras lo hizo también el Corán, porque en el Corán también lo hicieron igual. Pues para poder ubicar textos, pasajes claves, pues la escritura fue separada en capítulos. Los capítulos fueron separados en versículos y esos versículos al mismo tiempo pues tienen dentro de sí muchas palabras para poder identificarlo, y ahí es donde vienen las concordancias, donde hacemos una similitud,
Y por eso, ¿dónde es que está tal pasaje? Vemos la concordancia. Hoy en día pues es muy fácil ubicarlo a través de los celulares y los computadores, donde damos una palabra a búsqueda y ahí nos arroja todas las similares. Pero entonces vuelvo y te digo, inicialmente esto no estaba en ese contexto, entonces hay que ubicar la idea previa sobre la cual Jesús estaba hablando para el contexto inmediato, y el contexto general ya sabemos que es Mateo 5, 6 y 7, donde comienza con las bienaventuranzas y comienza el Señor a hacer unas observaciones donde prácticamente, vuelvo y te digo, como el paño de remiendo nuevo, esa tela nueva que vino Jesús a construir, que para mí es la parábola más importante de la actividad de Jesús, de su obra, y es que Él vino a establecer un nuevo pacto, que no hacía remiendos del antiguo pacto ni le tapaba los huecos al antiguo pacto, que es obvio que proviene del Padre y que hace una extensión de la salvación a los gentiles, y en ese sentido pues tiene un alcance más grande que el que hizo exactamente y puntualmente con Israel. En este nuevo pacto el Señor, pues obvio, en Mateo capítulo 6 hace las comparaciones. Oísteis que fue dicho a los antiguos, Antiguo Testamento, mas yo os digo, Nuevo Testamento. Solamente que quiero plantearte algo para que de entrada tú comiences a ubicarte en el momento en que estamos. La gente quiere analizar todo desde ya conocida la historia, ¿no? Haz de cuenta que apenas estás comenzando a entender a este maestro que llegó con una doctrina nueva. Además, finalizando este texto, dice así, Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, ubiquémonos en el momento exacto de que apenas el Señor estaba comenzando a dar a conocer su poder, pero también su enseñanza. Entonces, en este momentico, pues, todo el concepto que había en la cabeza de los oyentes era, esta gente practica el judaísmo. Entonces comienza a decir, respecto al judaísmo, saca a la luz una verdad, destruye o muestra la imperfección de esa práctica de ellos, o de esa verdad que hasta el momento tiene mucha limitante, y les plantea la verdad y la doctrina nueva. En su doctrina nueva les plantea la verdad que reemplaza esa verdad antigua. Recuerde, reemplaza, no la reforma, no la tapa, no le cubre sus... Por ejemplo, para que entendamos lo del paño nuevo, con el cual el vestido nuevo se hace, una tela nueva, y no tapa la tela vieja. Vemos un ejemplo sobre esto. Mateo capítulo 5:43. Oísteis que fue dicho, Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahí el Señor está citando Levítico 19:18 y Deuteronomio 23, del 3 al 6. Eso estaba en la ley, mas yo os digo, Nuevo Testamento, es decir, a partir de ese momento, esa verdad que ustedes conocían, ahora yo se la reformo, se la reemplazo por esta. ¿Cuál es? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Un nuevo vestido no, que tomó de lo antiguo. Ya tenían una preparación previa, por eso les digo, oísteis que fue dicho. ¿Se acuerdan de ese mandamiento que está en Levítico 18 tal? ¿O en Deuteronomio 23 tal? Sí, bueno, ahora yo les digo, ese mandamiento se quedó corto. Aquí está la verdad, que a partir de hoy deben de ustedes regirlos. ¿Cuál es? Que no deben aborrecer a nadie. Y si alguien les está haciendo daño, bendigan a esa persona, no lo maldigan. Y dio ejemplo. Fue llevado a la cruz, y ¿qué terminó diciendo respecto a todos sus asesinos prácticamente? A los que le estaban haciendo daño. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No los maldijo. Sí, amén. Entonces, compréndame, en ese punto del desarrollo del ministerio estamos. Por tal razón, no te adelantes. Hay gente que pues, ya conocemos, no te adelantes, para efectos didácticos, no te adelantes. Otro ejemplo, Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley de Moisés, o los profetas.
los profetas del Antiguo Testamento. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Hasta ahí, entonces la gente dice, sí, él no vino a abrogar, entonces se pegan de eso. No, pero escúchame, él entró obedeciendo la ley, pero después de que él obedece la ley, no solo la cumple moralmente, los 613 preceptos como sacerdote, porque Jesús es el sumo sacerdote nuestro de nuestra profesión, lo dice Hebreos, también tenía que cumplir las ordenanzas que eran para los sacerdotes, las sentencias que eran para el pueblo, porque él hacía parte del pueblo, y los mandamientos, que eran en general, la esencia general. Los cumplió todos y fue capaz de decirle a los mismos del Sanedrín, reargúllame de pecado. Mientras que él sí les dijo a ustedes que guardan la ley de Moisés o que predican la ley, y ninguno de vosotros la cumple. En cambio aquí dijo, yo vine a cumplirla. Pero en ese momento la estaba cumpliendo. La ley no solamente se cumple, sino que también la ley muestra que hay gente que no la cumple, y eso significa que esa ley tiene una demanda. Y hay que castigarla con un juicio. El juicio lo trae la ley. ¿Y qué hizo Jesús? También recibió el juicio de la ley, y por nosotros se hizo maldición. En Gálatas capítulo 3 lo puede leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios capítulo 5. Entonces él en ese momento está diciendo, yo vine a cumplir la ley, no la vine a abrogar. Abrogarla es desautorizarla. Porque también otro pasaje lo declaró, ni una jota ni una tilde pasará sin que tal. Pero la gente se queda solo con ese momento y dice, sí ve, es imperecedera. Es que la ley es una esencia moral, eso está bien. Pero esa ley en la forma de Moisés, en el acercamiento que tuvo a Israel, se convirtió en un ministerio de condenación porque no le daba poder a nadie para ser salvo. Todo el mundo quedaba bajo el juicio de la ley, lo dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Entonces él vino a cumplir la ley porque nadie la podía cumplir, para demostrar de que la ley no era imposible de cumplirla cuando usted desea hacer la voluntad de Dios. La cumplió, pero después de cumplirla, la hizo a un lado, y por eso dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y Jesús se estableció ahora como el camino de regreso al Padre. Ya aparte de la ley, ya cumplí la ley, ya la cumplí, ya recibí el castigo que la ley merecía, ya la ley fue vengada, vindicada, la ley fue levantada otra vez en su esencia, a su honra, porque la ley la pisotearon, y la ley de Dios ya está restablecida, es decir, la ley ya no acusa. Y la ley, dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, que es nuestro ayo, el maestro que nos lleva a Cristo. La ley misma dice, yo no puedo y no tengo poder sobre el pecado. Yo te descubro el pecado, te defino qué es pecado, qué es robar, qué es matar, qué es esto. Yo te defino los términos del pecado, los delitos por los cuales te están inculpando, porque a nadie pueden inculpar. Y dice, ¿y cuál es el delito que cometió? Ahí es donde entra la ley. Pero aquí te presento al abogado que me desarma y que sí pudo hacerte cumplir, y que puede hacerte cumplir toda la ley a través de algo que él hizo, y es que él pagó la condena. Después de pagar la condena, el delito ya queda saldado, y nadie paga una condena 2 veces. Entonces en ese momento Jesús está diciendo, yo vine a cumplir la ley. Pero después de cumplirla, ya un pasaje más adelante, siguiendo el desarrollo, te das cuenta, pero después de cumplir la ley, queda a un lado la ley como camino de regreso a Dios, aunque realmente nunca llevó a nadie a la presencia de Dios. Siempre el Señor extendió a la gente, fue por su gracia. La ley fue solamente una demostración de que el ser humano ya tenía pecado en sí. Así lo dice en Romanos capítulo 5, para demostrar que la naturaleza del ser humano estaba caída y era necesaria una reforma, una regeneración. Más bien, no reforma, sino regeneración. Y eso es lo que dice Tito capítulo 3. Eso es lo que estamos planteando, que el Nuevo Testamento no reforma el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento regenera totalmente el acercamiento de Dios a los hombres. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto de nuestro Señor Jesucristo. Que toma elementos de la ley, claro. En el Antiguo Testamento sacrificaban a un corderito y era el simbolismo de la forma en que los pecados eran cubiertos. En ese tiempo era por un año nomás. Le llaman el día Yom Kippur, que en estos días lo van a celebrar, que es el fin de año de los israelitas. Está entre septiembre 16 y 19. Hoy estamos a 14, es decir, dentro de 2-3 días ellos entran a su final de año. Año 5780 del año mundi que ellos manejan. Ellos no están en el antes de Cristo y después de Cristo, no están en el 2020 como nosotros. Y a ellos prácticamente
Por eso es el reloj profético de Israel. Ellos prácticamente van a entrar en el sexto día, están cerca del año 6000 porque hay 200 años perdidos, según un libro que se llama La historia de los judíos, que ellos no registraron en el tiempo de las deportaciones y de los vaivenes que eran sacados de su tierra, eran idos de aquí para allá. Hay 200 años que como no pasó nada ahí, entonces no quedaron registrados, o sea que prácticamente estamos llegando casi al año 6000 de la historia de los judíos. Y ese sería, según, como dice la escritura en el apóstol Pedro, lo dijo, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Significa que estaríamos a puertas de que se acabe el sexto día y a comenzar el séptimo día, que podría ser para nosotros el milenio en la interpretación que le hemos dado. Es decir, otra prueba más de que la venida del Señor está muy cerca. Porque los 6 días son del hombre, pero el séptimo día es del Señor. Número perfecto. Entonces, hasta ese momento quiero que tú ubiques sobre todas estas cosas. El Señor está apenas desenvolviendo, desenrollando, acercando y dándoles a conocer a su doctrina. Y por eso comienza y dice, ¿a qué compararé? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, y ahí está el primer cimiento, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está ya echada el cimiento, la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está el primer cimiento. En Lucas dice así, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahí están los dos textos comparativos. Pero el contexto inmediatamente anterior era que, vuelvo y te digo, hay una condenación sobre aquellos que dicen que le sirven, y Jesús, adelantándose en los eventos, da esta declaración: no todo el que me dice Señor, Señor, ese es el contexto inmediato, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetas. Y en tu nombre no echamos fuera demonios, intercesores, guerreros espirituales. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, evangelistas y apóstoles, pues, con autoridad y don de sanidad. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Lucas dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Solo Lucas dice eso. En Mateo les dijo, los denigró y le dijo, no entrarán al reino de los cielos. Y me irán y me sacarán credenciales, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, y les declararé, nunca los conocí. Ese es el contexto inmediato. Y luego plantea, ¿por qué ese contexto inmediato? Porque el fundamento es la roca, el del buen hombre. Le compararé, dice, a un hombre prudente. Es el hombre que sustenta su vida sobre Jesús, que es la roca. La roca es Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, está en Efesios capítulo 2. Voy a leértelo para que te des cuenta que la misma escritura interpreta que la roca es Cristo. 1 Corintios capítulo 10, acompáñame por favor. Capítulo 10, donde dice así, porque no quiero, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos fueron en Moisés bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual del maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está. Y en Efesios 2:20 lo confirma. Efesios 2:20, ya hablándole a la iglesia, ya constituía la iglesia como el cuerpo de Cristo, dice Efesios 2:20, dice, nosotros pues somos, ya no somos extranjeros, ni advenedizos, es decir, no sos un arrimado en la casa de Dios, sino conciudadanos, miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la roca del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo y está sustentado. Aquí ya le habla de un edificio, aquí habla de una casa. Cuando vemos en lo colectivo a la iglesia es un edificio, pero no individual, cada cual es una casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca firme. Ese es el hombre que construye su casa sobre la roca. Es prudente. Su fundamento es la roca, no es nadie más. Tiene un fundamento firme.
pero no dice que no le vienen pruebas, dice, y soplaron, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Aquí es lluvia, ríos y vientos, está hablando de todas aquellas cosas que quieren destruir lo que hemos edificado en el Señor, sobre el fundamento. Puede ser el ministerio, puede ser la familia, puede ser la vida. Entonces vienen esas situaciones que a Lucas le llaman el río que pega con ímpetu, dice así, el fundamento, y vino una inundación, el río dio con ímpetu y no la pudo mover. Lucas solamente se refiere a un río que viene con ímpetu, pero también Mateo habla de lluvia y vientos que soplan. Hoy sabemos, por Efesios capítulo 4, que hay vientos de doctrina que soplan y quieren tumbar, cual la fábula que hemos escuchado del lobo que quiere soplar fuertemente sobre la casita que construyeron los cerditos, y sopla, y si estaban construidos con elementos debiluchos, se llevó todo eso y quedaron desnudos los ositos y se los comió el lobo. Aquí lo mismo, sopla a ver si resiste, pero la resistencia no está en las paredes, la resistencia no está en la construcción, sino en el cimiento, la base, y sobre esos lo podemos empatar en el versículo anterior cuando el Señor hace advertencia. Hay gente cuya base no es Cristo, hay gente que realmente no le sirve al Señor, o hay gente que realmente las palabras del Señor no las pone por obra, de pronto obedece medianamente. Encontramos ministros del Evangelio, ministros que son dados a la avaricia. Dígame cuál es el final de esos ministros, solamente eso. Ministros de Dios que deben de ser gran ejemplo respecto a una mesura de no servir a las riquezas, sino servir al Señor y dar gracias a Dios por lo que Dios le da, pero no corre tras las riquezas, no corre tras eso, sino que es una persona dependiente del Señor en la parte económica, totalmente dependiente, y no se le nota esa usura. Pero no, vemos ministros con unos ojos de usura y de avaricia increíble, desmedida. Dígame una cosa, aunque profese ser predicador y aunque haga milagros, ¿cuál es su final? Solamente contésteme. Entonces, si ve que el contexto previo explica a qué se refiere Jesús, con una sola parábola está poniéndolo, como yo digo aquí, está colocando a las personas prudentes que son dependientes de Jesús, porque su vida está sustentada de verdad en el Señor, y se alimentan de sus palabras totalmente. ¿Por qué? Dice, ¿a qué compararé? A un hombre prudente que dice, que escuchó y puso, cualquiera que oye estas palabras y las hace, no medianamente, sino que obedece el mandato. No es una obediencia a medias. La obediencia a medias no corona el reino. No se hace, mire, escucha, hay una mentira inventada respecto a la voluntad permisiva. Escrituralmente hablando, la voluntad permisiva no existe. No va a entrar nadie al reino de los cielos cumpliendo la voluntad permisiva de Dios. Sencillamente hay dos voluntades: o usted hace la voluntad de Dios o no la hace, pero usted no la hace a medias, porque obediencia a medias para Dios no es obediencia. Mire que es distinto a que una persona dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, son dos cosas distintas. En el servicio y en la persona que está obedeciendo a Dios, hay, como decía una versión de los católicos que pude ver ayer, decía que había espigas, el trigo, que en la sola espiga había 30 granos, pero había otra que tenía 60 granos y la otra daba hasta 100 granos por espiga, dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Hoy es un ejemplo, estás sirviendo al Señor y la tercera parte de tu tiempo es para servicio al Señor. De pronto tú que trabajas en lo secular y de alguna manera, pues, para no cargar la obra por voluntad de Dios, Dios te permite trabajar, porque hay ministros estilo Pablo hacía eso. Pablo no vivía de los diezmos y las ofrendas, aunque la Escritura plantea que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, lo dice la Escritura. Pero no vivía de eso. Eso está en 1 Corintios capítulo, creo que el capítulo 8, 9 y 10, por ahí está. Si lo encuentro te lo regalo ahorita, o te lo mando en el texto al final. Pero entonces él, para no cargar la obra, ¿qué permitía? Pues sencillamente trabajaba, y él tenía un oficio. Según los judíos mesiánicos hacía togas, pero según los cristianos, según la Escritura del registro bíblico al que yo le creo más, él hacía tiendas junto con dos personas que eran
compañeros de ministerio que se llamaban Aquila y Priscila, dos judíos que habían sido dispersados y que los habían echado de Roma. Entonces no cargaba la obra, pero mira que estaba dando frutos. Pero había momentos donde podemos encontrar en el tiempo de Pablo que él de lleno entregado a la enseñanza. Por ejemplo, año y medio que estuvo en la ciudad de Corinto, fundamentando a esas personas. En ese tiempo no trabajó en lo secular, entonces fruto del 30 al 60%, y está haciendo la voluntad del Señor. Pero otra cosa es un ejemplo, alguien que sabe que Dios lo tiene en llamado ministerio y no está ejerciendo nada del ministerio por estar de pronto enredado en los negocios de la vida, como el Señor le advirtió a través de Timoteo, a través de la boca de Pablo. Ningún soldado que milita en el reino de los cielos se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces esta persona no está cumpliendo el ministerio. No, es que el Señor me está permitiendo hacer dinero, está permitiéndome hacer para conseguir la casa, el carro, la beca, y el ministerio tirado. Él dirá, no, en la voluntad permisiva de Dios, Dios sabrá cuándo es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? El que pone la mano en el arado, porque de pronto esta persona pudo haber servido al Señor, pero no le gustó y dijo, no, prefiero, la verdad, no prefiero vivir por fe. Vivir por fe es una cosa tremenda, ¿no? Así le digo una vez. Y los que son ministros y me escuchan este mensaje saben que eso es una cosa de verdad loca. Es aprender a depender de la paternidad de Dios. Pero Dios dice que como Padre, si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más vuestro Padre los alimenta a ustedes? Él sabe que tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Solo que el ser humano quiere ver un salario allí y una quincena ahí, un monto ahí. Entonces, sobre esa base, quiero decirte, ahí es donde sale a la luz que mucha gente realmente están, como decía el Puma en una enseñanza que vi el otro día, convenidos en el Evangelio. Están por conveniencia, por alguna situación, y Dios conoce las intenciones del corazón, el fondo de la gente. Pues esta gente, si sigue con eso, no va a coronar el reino de los cielos. Y por eso el Señor manda esta parábola general, donde dice, el fundamento tengo que ser yo. En todo. Es decir, yo soy la base de ustedes. Pero hay gente que construye su propia base, y ahí donde entran los dos versículos comparativos, donde dice, pero cualquiera, versículo 26 de Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, puede ser que las haga a medias, pero para Dios hacerlas a medias es no hacerlas. Porque ahí mismo en Mateo está la regla, versículo 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, es una obediencia completa, plena. Entonces, a medias no es completa, como el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, donde habla del tibio. El tibio no es ni fu ni fa, es una obediencia a medias. Y Jesús dijo, ojalá usted mejor hubiera sido frío, porque es mejor no haber conocido. ¿Qué conocerlo usted así, a medias tintas? Y por cuanto eres tibio, te vomito en mi boca. Y en ese contexto que le estaba hablando era gente que eran cristianos, pero también eran muy dados a su confianza en lo material. Ese es el cristianismo materialista, y hoy muy difundido a través del Evangelio de la Prosperidad. Ese fundamento no es la roca de Cristo. Esa persona está incumpliendo lo que ahí mismo, pero le digo, arrastramos Mateo 5, 6 y 7, y Jesús termina finalizando el capítulo 7 diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. El contexto inmediato era la condenación de Mateo 7, 21 al 23. En Lucas era la condenación de Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? El contexto inmediato. Pero el contexto completo, el general, iba desde Mateo capítulo 5, cuando anunció las bienaventuranzas, el estándar divino, imposible de alcanzar a través de la ley, posible acercarse a través de la gracia, y luego los capítulos 6 y 7 donde hace aclaraciones del antiguo y lo nuevo. Entonces, arrastrando todo eso, el Señor demuestra aquí que una persona no hace la voluntad de Dios, no la puede cumplir, porque realmente no la está haciendo al 100%, no está entregado, no está completo, no se ha entregado totalmente al Señor. No hay una dependencia absoluta del Señor, sino que hay una independencia en algunas áreas. Y por eso en estas declaraciones se arrastra, por ejemplo, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores al mismo tiempo.
no puede servir a Dios y a la riqueza. Si sirve a Dios y a la riqueza al mismo tiempo, termina amando más las riquezas que a Dios. Porque la riqueza las puede palpar, tantear, contar, mientras que Dios, donde no lo he visto, por fe creo en Él, hasta que llega un momento en que las riquezas lo terminan desviando del Señor. Es más fácil que una persona rinda su vida al Señor dependiendo totalmente, sin economía, créame, que una persona que cuando tiene economía. Y ayer le daba el ejemplo nomás a alguien, porque esa fue la forma en que torció Satanás a la iglesia cristiana de los primeros tiempos. La primera iglesia cristiana, esa está en una enseñanza que di acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. La primera iglesia cristiana fue la iglesia de los apóstoles. Desde el año 33 que Jesús fundamentó su iglesia y partió al cielo a la diestra de Dios Padre, hasta el año 100 en que murió el primero de los apóstoles, que fue Juan el apóstol, el hermano de Zebedeo, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Luego fue un periodo de persecución que le llamó la iglesia perseguida, que representa la iglesia de Esmirna, la otra representaba la iglesia de Éfeso, y ese periodo fue desde el año 100, que no es que no se hubiera dado persecución en los años anteriores, incluso en un año Nerón mató a Pedro y a Pablo, el emperador César, Nerón, el que incendió Roma. Pero desde el año 100 en adelante, muertos los apóstoles, hubo un fuego tremendo y ya se había dispersado el evangelio por casi toda Asia Menor. Y habían iglesias cristianas. Y hubo una persecución tremenda y esa gente era muerta de una forma horrible. Y entre eso está Policarpo de Esmirna, que qué bueno que viera usted la película. Está un acercamiento muy puntual a lo que en ese momento se estaba viviendo. Recién muertos los primeros apóstoles, se levantaron una segunda generación de apóstoles y de cristianos metidos, los cuales les tocó que ser probados con algo que ni siquiera nosotros hemos vivido, una sentencia de muerte encima. Es decir, ellos eran prácticamente, donde los encontraran, eran llevados y muertos en coliseos romanos, quemados en hogueras, decapitados, como sea, muertos, porque eran enemigos del reino, en este caso del imperio romano. Eso es la iglesia perseguida. Y esa iglesia perseguida, mientras estuvo perseguida, no tiene ningún reproche de parte de Dios, porque el Señor le dijo: sé fiel hasta la muerte, solo mantente fiel. Y tiene la corona de vida. Nunca tuvo ningún reproche hasta que dejaron de ser perseguidos y pasó a ser la iglesia imperial, donde en el año 312 y 313 Constantino tomó el imperio romano, en este caso el de Oriente, y controló absolutamente todo el imperio romano de Oriente y de Occidente. Se erigió como el primer papa, el sumo pontífice. Los césares dejaron de llamarse césares a partir del momento, y ahora en adelante serían llamados papas, pontífices, sumo pontífice, donde el poder político y el poder religioso se concentraban en una sola persona, diciendo pues que se convirtió a Cristo por una señal en el cielo de la cruz que dio. Y a partir de ese momento comenzó a tergiversar absolutamente todas las verdades bíblicas, y la iglesia cristiana se convirtió en iglesia universal o católica. Ahí nació el catolicismo. Y ya comenzaron a parrandear todo. En 150 años después introdujeron la oración a María y la frase Madre de Dios, que no está en la Biblia, la Teostocos, y ahí en adelante arrancó toda la oración. Iniciaron con las imágenes de los mártires en las basílicas que construyó Constantino allá en Etiopía, hoy se llama Estambul. Y ahí comenzó la oración de imágenes, primero con veneración, ¿no? Para recordar a los mártires muertos, Policarpo de Esmirna, Antipas, el de mi siervo Antipas, creo que era de Tiatira o de Pérgamo, Antipas era de Pérgamo, y así, los mártires. Si hubiera una foto de Esteban, también lo habrán puesto ahí, el primer mártir. Y ahí comenzaron los concilios a meterlo, y comenzaron a tergiversar todas las doctrinas, y formaron lo que hoy es la Iglesia Católica, algo muy parecido al cristianismo, pero realmente se perdió la esencia, porque la idolatría entró, y la idolatría es el primer ítem que el Señor dejó puesto de la ley de Moisés para los gentiles. No me estoy contradiciendo. Ellos analizaron de los 613 puntos de la ley, el primer concilio, en Hechos capítulo 15, ¿qué quedaba para los gentiles? Y pues como los gentiles son muy dados a los ídolos, le dijeron: guárdense de los ídolos, nada de idolatría, guárdense de la fornicación, nada, cásense, porque la impureza sexual también es problema de los gentiles. Y las otras son dos problemas de comida: comer sangre, la sangre nunca se dio como alimento. Eso está en Hechos capítulo 15. Las conclusiones de lo que quedó para los gentiles: no más, de resto estás bajo la gracia y no estás bajo la ley. Entonces,
Esta situación demuestra que una obediencia a medias no es obediencia. Por eso dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o las hace a medias, vamos a ver cómo dice Lucas, qué pena, dice así, más el que oyó y no hizo, porque Santiago dijo, no son los oidores los aprobados, sino los oidores y hacedores. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí puso de una forma de enseñanza lo contrario. La roca es firme, la arena es endeble. En Lucas dice, construyó su casa sobre tierra sin fundamento, tierra movible. En cambio la roca es inamovible. Ahí está la gran diferencia. Y dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, los mismos que le pegaron contra el que tenía su vida fundamentada en Cristo, y en este caso el efecto fue contrario. Dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. En Lucas dice, contra la cual, la casa edificada sobre tierra sin fundamento, el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Similar la situación. Habla de una vida construida sobre Cristo y una vida construida sin Cristo. La vida se construye sobre Cristo, y como Cristo no comparte nada con nadie, el que conmigo no es, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, o es Cristo, y no puede ser Cristo y María, o Cristo y mi trabajo, o Cristo y esta cosita que no quiero soltar, pero no suelto al Señor, no. O es Cristo, o no es Cristo. Pero dijo, o no, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo os digo? Si ves, está empatado. O es obediencia perfecta, o no es obediencia. Así de claro. O estás conmigo, o estás en mi contra. No hay término intermedio. ¿Te gustan las cosas del Señor, pero tu vida es desorden? Pues qué pena, con Cristo no estás. Te está llamando, que es distinto. Eso es una cosa distinta. Otra cosa es que el Señor esté tocando tu vida para que te entregues, pero que tú estás con Cristo, mucha diferencia. Siempre hay que salirle al paso a aquellas personas que uno sabe que sus vidas no dan fruto y que dicen ser cristianos. Y dicen, no, arranquemos de algo. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. No. ¿Por qué? Porque la gente va a escucharte decir eso, y al que cuando el día que salte la liebre, porque como no eres cristiano y cristiano, o sea, tu obediencia no es perfecta, entonces ese día que salte la liebre y cometas un error, la que va a quedar mal no es usted, la que va a quedar mal es el evangelio y el cristianismo. Entonces no se presente como cristiano ni como cristiana. Aprenda a ser de una sola pieza, desde entrada, de llegada. Aprenda a decir, no, a mí me falta, no, yo todavía no. No, me gusta, estoy en camino, sí, tengo que ajustar eso. Dios permita que tenga tiempo para ajustarla, porque tampoco se va a quedar en eso. Conozco gente que lleva 20 años organizando y esperando, sí, Señor, dame una espera. Y hasta ministerio. Hombre, yo le digo una cosa, llega la muerte y a esa persona, créame, allá arriba le van a decir, no, Señor, yo no soy tu Señor, qué pena. Ah, pero en un tiempo serví y me usó el Señor de esta forma, sí, bueno, pero mira, en un tiempo serviste y lo era necesario, dice Hebreos capítulo 6, que esto es necesario que la obediencia sea hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces sí, la palabra no se contradice. Tú no ganas el cielo por servir un año, como la gente piensa que se gana una jubilación. No, trabajé 5, 10 y ya me jubilé. No, en el Señor, si llegas a obediencia, es perfecta y hasta que la muerte te llegue, como el matrimonio. Por eso el matrimonio es un buen símil de casarse con el Señor. Precisamente estamos invitados a unas bodas y en ese momento somos la desposada. ¿Qué significa? Que estamos comprometidos con Él. Y Él viene por su esposa. Y lo único que deshace, según la cultura judía, un desposorio es casi igual a un matrimonio, solo que no se ha consumado. Lo único que deshace es un edicto y una sentencia judicial. Y la sentencia judicial no te la debe emitir Dios. La única manera es que tú te salgas de eso y ya no quieras participar de nada. Ya eso es otra voz. Entonces llaman al padre de familia y le dicen, disculpa, al pretendiente, mi hija no quiere nada contigo. Entonces sí, es similar a lo que estamos hablando. La vida se construye en Cristo y de Él dependemos totalmente, como va a depender una mujer de su marido.
No, las de hoy no, líbreme el Señor, yo depender de este hombre. Ese es el problema. Esa mujer, créame que ya arrancó mal, muy mal. Y al reino de los cielos, pues imagínese, si no depende de su marido físico, ¿cómo va a decir que depende de Cristo? Arranquemos por ahí. ¿Sí está viendo? Entonces, entendamos que el cimiento es uno solo y es firme. Y ese cimiento el Señor hace una advertencia y con eso voy a cerrar. Vamos a ver si la encontramos aquí. Porque Él es la roca. Ese fundamento lo puso el Señor para todos, judíos y gentiles. Pero inicialmente los gentiles se adoptó pues como lo dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 dice que esa roca es Cristo, la declaración que hizo el apóstol Pedro. ¿Cuál era? Que tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. No como dicen los católicos que habla acerca de Simón como una roca. Simón ahí era una piedra pequeña. Y Jesús dijo, sobre esta roca, una piedra grande, fundamento, edificaré mi iglesia, y lo aclara Efesios 2:20, para que no te dejes engañar por los católicos que dicen que la roca y entonces sobre Pedro se edificó la iglesia, y como ellos argumentan y hacen el empate tremendo y olímpico de decir que Pedro fue el primer papa, cuando Pedro no fue ningún papa, Pedro era casado, los papas no se casan, Pedro tenía mujer, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, con eso quieren empalmarla, pero no, los dedos a la lengua no le meten al que conoce la escritura, a la boca no le meten los dedos. Pedro tenía esposa, y los césares y los sumos pontífices, bueno, los papas, no se les permite tener esposa. Entonces Pedro no pudo ser papa. Y segundo, lo otro, que el papado arrancó fue con Constantino en el año 323, ahí en adelante, cuando él después de hacer su reforma se consolidó el primer papa del Imperio Romano. Dejó de ser los césares pasaron a ser los papas, con poder total en la parte religiosa y en la parte política. Dice así Efesios 2:20, en quien dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siguiendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cristo es la roca. Él es la roca sobre el fundamento, no es Pedro. No va a ser la roca un sencillo hombre que le falló al Señor, 3 veces lo negó, no va a ser la roca. La roca es una persona que vino y no cometió pecado. Y el apóstol Pablo habla acerca de eso. ¿Por qué Israel no alcanzó la salvación? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Romanos 9:33, citando un pasaje que está en Mateo, voy a buscarlo, y con este es que cierro, porque quiero decirte, la roca está puesta, pero la roca tiene que ir debajo tuyo, no puede estar encima tuyo, porque si la roca está encima tuyo, te aplasta. Y cuando está hablando encima tuyo se refiere a un concepto de juicio. La roca tiene que ser tu base, en ese caso sería salvación. Tienes que conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero si no lo conoces como Señor y Salvador, entonces un día esa roca estará sobre ti como juicio, y lo que verás será que te aplasta. Dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y ya te digo en qué pasaje está. Vamos a ver si lo encontramos. Mateo 21:42. El pasaje solemne donde Jesús le da un veredicto final a Israel y le dice que el reino de los cielos ha sido quitado de ellos y ha sido entregado a gente que produzca los frutos dignos de él. Mateo 21, léelo por favor conmigo y cerramos. Esta parábola es muy puntual para que entiendas de que en lo colectivo la iglesia tiene que estar en su sustento y su fundamento, que es Cristo. Pero en lo individual, tu vida tiene que estar sobre la roca. La sacas de allí, se te cae. Cualquier problemita, llámese viento, río o lluvia, cualquier contrariedad, cualquier vicisitud que atraviese tu vida, te manda al suelo tu vida por no estar sustentado sobre la roca. Entonces pon el fundamento desde ahora. Tengas la edad que tenga, mucho mejor los jóvenes, construya su vida sobre la roca. Quiero hacer esta carrera, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer tal cosa. Sí, pero ya le preguntaste al Señor, ¿qué quiere Él de ti? Entonces arranca con lo que Él quiere hacer de ti y que el Señor te permita echar mano de lo otro si está en su voluntad para alcanzar o para obtener algo para la gloria de Dios. Dice así Mateo 21:42. Recuerden, la declaración solemne de Mateo 21:43 dice,
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos dignos de él. Pero el Señor dice previamente que hay una piedra que desecharon los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa. Mateo 21:42. Y luego dice el versículo 44, el que cayere sobre esta piedra, que realmente era una roca de fundamento. Si era una roca de fundamento, significa que era grande, inmensa. Será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es decir, el que está en contra de Cristo, pierde. Y sobre quien Cristo cae como juez, pierde. Necesitamos estar sobre Él. No en contra de Él, ni Él encima de nosotros. Fundamentado sobre la roca eterna. ¿Tu vida está sobre la roca? Confiemos que sea así, y si no es así, que espero que esta parábola del día de hoy te ayude para eso. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te presento a todas estas personas que nos escuchan el día de hoy. Qué bueno que tú les hagas entender qué significa estar sobre la roca. Qué significa estar encima de ti y construir sus vidas sobre el cimiento que tú les das. Un cimiento firme, inamovible, que nadie podrá, Señor Dios, derribar. Nada, ni nadie. Ninguna situación en esta vida. Como dice en la Escritura en Romanos capítulo 8, donde dice, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Cristo cuando estamos sobre la roca. Pero cuando no estamos sobre la roca y hay algo de arena, o hay un pie en la roca y un pie en la tierra inmovible, pues cuando venga lo que necesariamente debe venir, porque ahí no dice en la parábola que no vendrá. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción, vendrán las vicisitudes, vendrán los problemas, vendrán las adversidades, y en ese momento, pues si no hay fundamento firme, pues se cae toda la estantería. Muéstrales que lo que tú quieres es que a estas personas no se les caiga la estantería, ni aquí en la tierra, ni en el juicio allá delante tuyo, sino que tú quieres que estén firmes y presentes delante tuyo, y que su obra no sufra pérdida, como lo dice el apóstol Pablo, cuando dice la Escritura que toda obra será probada con fuego, con fuego. Así que permítele, Señor Dios Todopoderoso, que ahora sean sabios y aprendan a poner por obra tu palabra y a obedecer y hacer los cambios que tú les demandas a cada cual en particular. Eso es sustentarse sobre la roca, es hacer tu voluntad y no la de ellos. Aunque les duela, deja a tal persona, no es lícita esa relación, como le decía Juan a Herodes, la mujer que tienes no era tu mujer, era la de tu hermano, devuélvesela, no te es lícito tener esa mujer. Ay, pero yo la amo, es la mujer de mi vida. Estás apegado es a la carne, no es la mujer de tu vida, estás pegado de la carne. Déjala que el Señor avanzará una obra perfecta. El trabajo que tengo no glorifica a Dios, corta con eso. Mejor te debes entrar manco al reino de los cielos que con las dos manos ser arrojado al infierno. Córtalo, no, ¿y de qué voy a vivir? Dios te sostendrá. Y muchos lo han hecho, pero también muchos no lo han hecho. Y ahí está la diferencia en la práctica, de lo que es estar en Cristo, hacer caso a sus palabras, y oír sus palabras y no hacer ningún tipo de caso. Solo los que hacen caso y obediencia perfecta, Señor, cambios de verdad profundos son los que entran. Los otros se quedan en el camino, Señor. Y no es culpa de Dios, es culpa de que no se entregaron, de que la entrega no fue completa, la entrega no fue sincera, no se rindieron totalmente al Señor, y algo de sus áreas, de las áreas de su vida, era independiente del Señor, y eso no lo permite el Señor. O somos totalmente dependientes de Él, o somos independientes. O estamos con Cristo, o estamos sin Él. O recogemos con Cristo, o despilfarramos nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y ayúdale, Señor, y a cada uno de los que hemos conocido, ayúdanos a que esto no solo sea esta etapa de nuestras vidas, sino hasta que lleguemos, hasta que nos llames a tu presencia, o hasta el día que tu iglesia, que vengas por tu iglesia, que nos halles sobre la roca, edificados en un fundamento eterno, inamovible, porque los que entran al cielo son los que están sobre la roca. Y no sé si el que me escucha quisiera entrar al cielo. Qué bueno que dijera sí, yo también. Entonces tu vida tiene que estar sobre la roca eterna que es Cristo. Te espero el día de mañana, que el Señor te bendiga y te guarde. Dios Todopoderoso sea sobre ti y te preserve para su reino celestial. Bendiciones.
Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.